Es como vivir una especie de inquisición que por un lado genera sí un colaboracionismo al estilo de la Segunda Guerra Mundial con los judíos. Eso es lo que vivimos con estos médicos, con estas enfermeras, con estos miembros de la sociedad civil que acusan a los otros, pero también, y abogados por supuesto, si no podemos exceptuarnos, y otros elementos más que bueno, nunca terminaríamos, pero también crea esta especie de cohesión entre la gente que tiene otra conciencia y que quiere que las cosas sean distintas. Entonces, estamos aprendiendo no solamente a desarrollar nuestras propias estrategias, sino también a compartirlas. Y si logramos realmente un punto en el cual nos valieron rodeando cacahuate, ¿de dónde viene el que tengo enfrente ni qué formación tiene? Y estar absolutamente claro que lo que tiene, quien tengo enfrente es alguien con una sensibilidad especial frente a una situación de vulnerabilidad, en este caso de las mujeres, frente a ciertos temas, particularmente derechos sexuales y reproductivos, pero en general, si nos bajáramos de esta especie de dicotomía que tanto criticamos, pero que todos aplicamos, especialmente en el feminismo, se aplica, somos G el número uno, es el amo y el esclavo, desde donde sea. Si logramos desaparecer esto y nos movemos en un plano totalmente horizontal, como decía Ana María, quizás podemos proponer realmente cosas buenas. ¿Cómo salirnos de ahí? No sé, pero nuestra crítica no es contra los hombres, ni tenemos una lucha de sexo, ni nada por el estilo, eso ya pasó hace mucho. Nuestra crítica es contra ese sistema que nos pone en situaciones, a cada uno de nosotros, en situaciones muy distintas, en una posición de esclavo frente a un ámbito. Entonces, ¿cómo movernos de ahí? Eso es lo que importa. Por eso no estoy de acuerdo con el tema de empoderamiento. Y por eso me parece mejor replantearse a sí mismo desde una historia distinta. Entonces, bueno, después de todo este horror que ya les llamé así porque debía, quisiera como que tuvieran una conversación entre ustedes. Alma tiene ya algo que decir. Muchas gracias. Sí, lo voy a decir brevemente para que también escuchemos al público. O sea, estoy de acuerdo contigo, Dafne, que uno, fue muy difícil prever la reacción conservadora. O sea, creo que esto era difícil de saber y prepararse. O sea, era como un esfuerzo muy de tener una bola de gitanas para ver qué nos iban a lanzar, ¿no? Lo que sí sabíamos es que nos iban a impugnar ante la corte, cosa que hicieron. Dos, las acciones conservadoras efectivamente nos han fortalecido. Ahí les tenemos que agradecer, ¿no? Lo que no mata, fortalece. Entonces, de ahí salimos como remasterizadas. Eso también hay que agradecérselos. Tres, creo que en cuanto a las legislaciones de la vida y las afectaciones concretas, hay que hacer estudios buenos, jurídicos y científicos, porque hay que hacer una tipología de estas reformas. No todas las reformas están redactadas de la misma forma. Hay unas que protegen la vida desde la concepción de forma abstracta, hay otras que salvaguardan inclusive los supuestos de despenalización del aborto, dicen, excepto en los casos en que la legislación penal prevea las causales justificadas, y hay otras que coincido contigo que son las más nocivas, diría yo, que son las que le dan una personalidad jurídica al producto de la concepción o fecundación, que estos son términos que en muchas de las reformas se utilizan de forma indistinta y poco científica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esto? Primero, tener muy claro cómo son distintas y en qué estados pueden tener distintas afectaciones. Ahí les tenemos que preguntar a los médicos ¿cuándo empiezan a surtir efecto realmente la anticoncepción de emergencia y los dispositivos intrauterinos? Porque en las que no están previendo la constitucionalización de la fecundación, la concepción, si la entendemos desde la implantación, pues dejaría a salvo al menos la anticoncepción de emergencia y la fertilización in vitro. Pero las reformas que den que sí tengan este término mal científico, habría que allegarles argumentos científicos otra vez y de Estado laico de por qué no pueden imponer creencias religiosas sobre las personas. O sea, habrá personas que crean que la fecundación es desde tal momento, habrá otras que crean, pero científicamente esto está comprobado. Y nosotros, partiendo de un Estado laico, lo que les tenemos que decir a los médicos es: usted tiene como servidor público que dar los anticonceptivos como funcionario del Estado. Como funcionario del Estado y no imponer ningún tipo de dogma religioso, y mire, aquí le tenemos los argumentos científicos.
Eso por una parte. En cuanto a las que son más nocivas, que son las que otorgan la personalidad jurídica al producto de la concepción, igual tenemos que recalcar que estas no prevalecen sobre los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque hay ponderaciones de derechos. Hay bienes y derechos que van a estar en conflicto. Eso no quiere decir, y ya lo dijo la Corte, que en esta etapa, al menos de las 12 semanas de gestación, los que prevalecen son las mujeres. Pues sí, será otra persona para el estado de Guanajuato. Qué pena, porque pues, en las 12 semanas de gestación, pues esa otra persona, o lo que como le quieran decir, preembrión, producto de la concepción, producto de la fecundación, pues no es, sus derechos no prevalecen sobre los de las mujeres. Pues ya lo dijo la Corte, o sea, tenemos que remarcar un discurso favorable hacia los derechos de las mujeres. Otra cosa que quería decir, en Chile, y con lo que decías de la anticoncepción de emergencia, porque yo estuve un año allá, me invitaron a hacer una estancia académica, que es de los países efectivamente con marcos jurídicos más restrictivos. La Corte del Tribunal Constitucional chileno se aventó una sentencia pavorosa, justo por esta cuestión de la anticoncepción de emergencia, unas normas que sacó Bachelet, que eran las que daban la obligación del Estado de distribuir la anticoncepción de emergencia. Bueno, ahora ya las normas fueron aprobadas en Chile. El Tribunal Constitucional sacó otra sentencia donde afortunadamente también tenemos que dar gracias cuando los tribunales constitucionales guardan silencio, porque yo digo, de que digan una pendejada, que no digan nada, mejor que guarden silencio. Entonces ya no dijo nada sobre si el producto de la concepción era persona, porque este Tribunal Constitucional sí dijo eso, producto de la concepción es persona y está protegido por todas en el ordenamiento jurídico chileno, y se aventó, es la sentencia menos científica que yo he visto en toda mi vida, es la del Tribunal Constitucional de Chile. Pero bueno, ya se aprobaron las normas porque hubo una reacción muy fuerte de las mujeres que efectivamente salieron a la calle a decirle al tribunal, igual que les están saliendo a la calle ahora con lo de la educación, a decir que eso era una barbaridad. Entonces ya se están distribuyendo, al menos en las instancias de salud públicas, o esto es algo que está tratando de hacer el movimiento de mujeres allá, nada más para que lo tengas un poco presente, que sí hubo una aprobación después de estas normas, y ya hay una obligación del Estado de darlas y de proveer educación sexual, que en Chile es bastante avanzado. Sí, algo muy breve, porque más bien me gustaría mandar la pelotita para allá y dialogar un poco. Decir que efectivamente hay como toda una estrategia a nivel regional, a nivel de Latinoamérica, de la derecha, de la ultraderecha, de los grupos conservadores, de este tipo de iniciativas, y además de las cosas que han estado realizando. Y ejemplos muy claros está, por ejemplo, el golpe militar, el golpe de Estado en Honduras. La primera iniciativa, lo primero que hicieron al día siguiente, después del golpe, fue la prohibición de la píldora del día siguiente, ¿no? Entonces, imagínense en un estado convulsionado, social, políticamente y demás, y el tema que les interesaba era ir, o sea, fue la primera cosa que hicieron, la primera acción que hizo el gobierno golpista fue la prohibición de la píldora del día siguiente. Y bueno, y estas son algunas de las medidas que se han estado tomando así reaccionarias de ultraderecha en los estados. Y lo que comentabas de Guanajuato, además de esto de la píldora, que también la prohibieron, la retiraron de las farmacias y demás, yo recuerdo que hace un año aproximadamente hicieron quema de libros, de los libros de la secundaria, y recuerdo perfectamente el título de la nota periodística que decía huele mal, huele mal. Y porque el coro, lo que coreaba la gente, los grupos de Provida, que estaban quemando los libros en la plaza pública, los libros de tercero de secundaria, que hablaban los libros de biología, que hablaban de educación sexual y que hablaban de cuestiones, además eran cuestiones más reproductivas, más biologicistas que de educación sexual en sí misma, y aún con ese tema, bueno, los quemaron, y al quemarlos decían huele mal, ¿no? O sea, y había que quemar aquello que olía mal. Entonces,
y se negaban en las escuelas, se negaron además en las escuelas de educación pública de Guanajuato que esos libros se repartieran. Claro, después tuvieron que hacerlo, ¿no? No les quedó otra, pero mandaron a hacer sus propios libros de biología con textos en donde prohibía, en donde la orientación sexual que se daba pues era netamente religiosa, ¿no? Desde la prohibición de las relaciones sexuales, la negación del uso de anticonceptivos, del condón, la promoción de la virginidad, etcétera. Entonces, pues bueno. Nada más siguiendo este hilo de lo que colocas, es muy importante saber que ese libro que mandaron a hacer, el libro políticamente aceptado en Guanajuato, lo escribió una famosa activista de la derecha que tiene su columna en un diario de circulación nacional, no sé qué. Ella actualmente es diputada federal, se llama Paz, bueno, quién sabe cómo se llama, porque su nombre real es como Gutiérrez Cortina, pero ella se hace conocida como Paz Cueto, así firma. Entonces, el presidente de la Comisión de Educación, cuando le llevamos la información de lo que estaba pasando en Guanajuato y le exigíamos que la comisión citara a comparecer al secretario de Educación de Guanajuato por el tema de los libros quemados, no sabía que su diputada, secretaria de su comisión, es la misma mujer, ni de la columna, ni mucho menos autora del libro alterno de la derecha. Entonces es muy interesante, y esto es algo que quería compartir con ustedes, el trabajo que hacemos desde Consorcio, es justamente en este diálogo permanente con los actores políticos, estar intentando entender de qué va la cosa, quiénes son, cuáles son sus perfiles, no sé qué, porque efectivamente esa gente está construyendo los marcos legales, esa gente está discutiendo en nuestra representación nuestros temas prioritarios. Entonces, esa era una cosa. Lo otro es, claro que nuestros temas son importantes, por eso digo que no nos debemos bajar de que los temas se coloquen y se coloquen como lo que hay que defender y respetar. Porque así como en Honduras, al día siguiente los golpistas fueron a hacer lo que hicieron, también recordemos que cuando Barack Obama toma posesión de la presidencia de Norteamérica, lo que hace al día siguiente también es levantar lo que se conocía como la ley Mordaza, que era una ley operando durante todo el régimen de Bush que impidía que quienes trabajábamos los temas de derechos sexuales y reproductivos recibiéramos recursos de la cooperación gringa. O sea, si no promovías lo que ellos conocen como el ABC, que es la cosa de la abstinencia, fidelidad, no sé qué, tú no tenías derecho a recibir recursos norteamericanos. Entonces, eso funcionó mientras estuvo en el mando el expresidente, y cuando llega el nuevo, levanta esa restricción. Entonces, claro que nuestros temas están, claro que van a ser parte de las discusiones y agendas políticas, y claro que nos toca no dejar que se bajen y estar todo el tiempo dando argumentaciones, porque lo que yo creo que es importante es que nos acompañe la razón, pues. ¿Alguien en el pueblo, en el público? ¡El pueblo! Perdón, en el público quiere... ¿Alguien del público quiere opinar? Bueno, soy Ana María y soy médica. Y bueno, básicamente para confirmar lo que decías, ¿no? Si desde la parte médica tendríamos, y todos los que estamos trabajando por los derechos sexuales y reproductivos, y que de alguna manera pues estamos en esta discusión, ¿no? Diríamos que en ningún momento podemos nosotros aceptar que los anticonceptivos actúan después de la fecundación. Primero porque no es cierto, ¿no? Ha habido dudas respecto al dispositivo, que si actúa y que si lo que sucede es que se fecunda pero no se implanta, que diríamos, pero no se ha demostrado, eso se demostró que no era cierto. Después de muchos estudios se demostró que no era cierto, que actuaba solamente a nivel de la implantación. Entonces yo digo, cuando nos ponemos en esa, si no hay óvulo, pues no puede haber fecundación. Todos los antiovulatorios, diríamos, todos los hormonales actúan inhibiendo la ovulación. Y también la anticoncepción de emergencia actúa inhibiendo la ovulación. Por eso es que
la anticoncepción de emergencia no sirve si la mujer la toma cuando ya se desprendió el óvulo. Claro que hay acción a otro nivel, como es el endometrio. Que los anticonceptivos no funcionan sobre el óvulo fecundado. No. Entonces, que no reforcemos nosotros poniendo en duda, por lo menos toda la gente que estamos trabajando, con frecuencia hablamos como si tuviéramos duda de eso, ¿no? Entonces, los anovulatorios, si no hay óvulo, no hay fecundación, por lo tanto, pues No hay todo lo demás. no. Pero la otra cosa, yo digo, los que defienden la vida desde el momento de la fecundación o concepción, ¿no? Yo diría que cómo van a proteger al 50% de los óvulos que se pierden antes de la implantación. O sea, están mintiendo, porque no protegen a la vida desde el momento de la fecundación, porque 50% de esos óvulos no se implantan de manera natural. Y los otros 20% se pierden ya implantados. Entonces, díganme qué vamos a hacer, o sea, qué van a hacer. Tienen un gran compromiso y un gran trabajo, ¿no? Para resolver eso. Y la otra situación que, bueno, es una pregunta para ustedes si los abogados o quienes están llevando a la cárcel a las mujeres de esta manera tan agresiva, pues, y con 40 años o no sé cuántos de cárceles porque actúan, digamos, es un asesinato en no sé qué de parentesco, están actuando fuera del marco legal y están actuando de manera anticonstitucional. ¿Por qué no demandamos a esas personas, por lo menos a uno, que él no está actuando, está haciendo uso de su poder, o sea, está haciendo un abuso del poder? ¿Y por qué no lo demandamos con todos los argumentos que tenemos, por lo menos a uno, para tenerlo como muestra de que si siguen haciendo las cosas de esa manera, totalmente fuera, pues, de la ley, ellos son los que están actuando fuera de la ley y están tan tranquilos allí poniendo ejemplos que otros siguen, ¿no? Nada más. Bueno, buenas tardes a todos, yo soy Gerardo, soy pedagogo y me gustó mucho tu intervención y me parece estupendo este folleto porque son puntos que yo creo que son muy importantes y que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Me imagino que el CLADEM ya está haciendo una investigación rigurosa en cuanto a los libros de texto, porque si bien todos estos temas de derechos sexuales y reproductivos, de nuevas familias, de matrimonio entre personas del mismo sexo, están hoy en boga, yo creo que sí, no se han incorporado en el discurso de los docentes y mucho menos en los libros de texto, ¿no? Entonces yo creo que el CLADEM, al decirlo aquí en este folleto, pues está dando a entender que ya se está llevando a cabo. Y también el trabajo de sensibilización que tenemos que hacer con los docentes, para llegar más arriba, ¿no? Yo creo que la señora Gordillo, pues sí, no está muy de acuerdo en este trabajo, ¿no? Y es una lamentable situación porque pues sí se ha hablado, ¿no?, de incorporar la perspectiva de género en el currículum, de incorporar nuevos planes y programas de estudio basados en la libertad, en la educación sexual, pero hay que irnos más atrás, ¿no?, en cuanto a administrativos, en cuanto a todo el sistema burocrático del país, para que se pueda llevar a cabo, porque al final la educación es ese medio, y es triste saber que nosotros somos generaciones que fuimos discriminadas y oprimidas por nuestros mismos docentes y que no tuvimos acceso a toda la información que hoy en día ya tenemos, y que sería ya muy rico empezar a hablar desde niveles sumamente básicos, pues, de estos derechos, ¿no?, y de otras posibilidades, de otras cosas ya. O sea, eso ya es hablar de un cambio significativo, ¿no?, de transmitir esa información, de una educación en red, ¿no?, que desde nosotros, primero desde nosotros sensibilizarnos, conocer el tema y ya de ahí pues con el otro, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto sí debería de estar incluido, todos estos puntos en nuestros currículums, que son tan rígidos y que pues no quieren ceder, ¿no? Pero pues eso ya es problema de la burocracia y de los administrativos, pero pues qué buen trabajo hace el CLADEM, no lo conocía y felicidades. Celia Magaña de Jalisco y no vengo de CLADEM. Bueno, primero, no vengo de CLADEM Jalisco.
Bueno, primero felicitarlas a las 4 porque me pareció sumamente interesante la mesa y como muy complementaria con lo que vimos en la mañana. A mí me surgieron varias